Vamos a ver que vamos a hablar tanto de plexo sacro como de plexo lumbosacro. Si yo les pregunto en el examen quiénes forman el plexo sacro, me van a decir las raíces nerviosas de S1, S2 y S3. Pero si yo les digo quiénes forman el plexo lumbosacro, me van a decir que lo forma L4, L5, S1, S2 y S3. Aquí en la fotografía podemos ver de la derecha las raíces, mire qué gruesas, la raíz de L4, la raíz de L5, que se meten a la pelvis, y S1, S2 y S3. Por ahí se ve además el S4, S5 y el coccígeo, que es 1, que es una raíz nada más, oxígena primero. Aquí podemos ver a la mano izquierda la formación del plexo. Fíjense que como los nervios, como veníamos mencionando, desde arriba para abajo, va intercambiando, ¿verdad? Yo te doy, tú me das, y así vamos formando los diferentes nervios. Podemos ver que los nervios lumbosacros que vamos a revisar son los siguientes. Vamos a ver: glúteo superior, glúteo inferior. Estamos viendo aquí glúteo superior, glúteo inferior, el nervio piriforme, el nervio isquiático, que también es conocido como ciático, y es el nombre que mejor vamos a ocupar, nervio ciático, el fibular o peroneal común y el tibial, peroneal común y tibial. Fíjense bien qué grueso es el ciático, sumamente grueso. También vamos a tener el nervio cuadrado femoral, el nervio obturador interno, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio pudendo, que es sumamente importante, y tenemos el anococcígeo. Entonces los vamos a desarrollar. Podemos ver aquí también en la fotografía de la par cómo se están formando los nervios dependiendo de las raíces que van a dar. Y acuérdense que este plexo para el miembro inferior se va posteriormente, no se va anterior, se va posterior. Desde el ciático sale posterior. ¿Qué estructuras atraviesan el plexo sacro? Hay tres arterias principales, que es la arteria glútea superior, la glútea inferior y la arteria pudenda interna. Fíjense que aquí podemos ver, adelantándonos, cuáles son las ramas que da la arteria ilíaca interna. Recuérdese que hablábamos que la aorta abdominal se dividía a nivel del promontorio sacro en arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. La arteria ilíaca común se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca interna, al nivel del ligamento inguinal, se continuaba como arteria femoral y la que va a ir a irrigar el miembro inferior, que es lo que estamos viendo en la figura de la izquierda, aquí abajo. Aorta, ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna, y se continúa como femoral. Pero también vamos a ver aquí las ramas que da la arteria ilíaca interna. Pregunta de examen: arteria sacra lateral, que está para arriba, arteria glútea superior, arteria glútea inferior, arteria pudenda interna, arteria rectal media, y la arteria vesical superior y arteria vesical inferior.
Y la última es la arteria obturatriz. Todas esas son ramas de la ilíaca interna y son importantes. Así que por favor, de memoria, las 8 ramas que da la arteria ilíaca interna, ¿verdad? Aquí nos estamos viendo cómo las raíces de los nervios pues van saliendo y van formando los plexos tanto lumbar y lumbosacro, ¿verdad? Y hay otro coccígeo. Los nervios que van a formar, que nos interesa saber, principalmente el nervio glúteo superior que está formado por L4 a S1, L4, L5 y S1. Ahí dice nervio glúteo inferior, no le haga caso. Tiene que ser nervio glúteo superior. Más adelante vamos a ver el nervio glúteo inferior. Entonces el nervio glúteo superior, L4, L5 y S1. ¿Verdad? Aquí podemos ver en la fotografía de arriba, mire, L4, L5 y S1 forman el nervio glúteo superior. Otra referencia, aquí podemos ver el músculo piriforme, mire. Este músculo piriforme lo colocan mucho como un punto de referencia, porque algunas estructuras pasan adelante y otras pasan atrás del músculo piriforme. Por ejemplo, el nervio glúteo superior, que es el que estamos viendo, es que pasa por encima del músculo piriforme. Y aquí va a inervar el nervio glúteo inferior. Inerva a los músculos glúteo medio, glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata, esos 3. Aquí lo podemos ver, tensor de la fascia lata aquí abajo, el glúteo menor y el glúteo medio. Esos son inervados por el nervio glúteo superior. Mira, aquí lo vemos en la fotografía de arriba, cómo sale y da su inervación al glúteo medio y al glúteo inferior. Y aquí al lado está el tensor de la fascia lata. De ahí tenemos, aquí nos está enseñando que está el glúteo mayor, el glúteo menor, el piriforme y el glúteo medio. El nervio glúteo inferior, ahora sí, nervio glúteo inferior, viene de L5 y S2. Fíjese que ahí se entrelazan. Habíamos dicho L4, S1, ahora L5, S2, o sea, L5, S1 y S2. Aquí vemos arriba, en el dibujo, el nervio glúteo inferior, es este. Aquí está el glúteo superior y aquí está el glúteo inferior, ¿verdad? L5, S1, S2. Y este va a pasar, y este pasa por debajo del músculo piriforme, por abajo. Y que va a inervar principalmente solo un músculo, el músculo glúteo mayor. El nervio glúteo inferior va a inervar el músculo glúteo mayor. Punto. El nervio ciático es el nervio más largo y grueso del cuerpo, pregunta de examen. En algunos puntos de su recorrido llega a medir hasta 1.5 centímetros de grosor, más o menos como un dedo pulgar. Mírese el dedo pulgar, ¿verdad que grande? Grueso, el más grande. ¿Y de dónde está formado el nervio ciático? Desde L4, L5, S1, S2 y S3. O sea, todo el plexo lumbosacro. ¿Verdad? L4, L5, S1, S2 y S3. Más importante ahí, ¿verdad? Grande, importante. Y fíjese que la característica se va para atrás. Todos hemos escuchado pacientes que dicen, me duele el nervio ciático. Tengo una ciática, tengo lumbociática, o tengo lumbago, pero tal vez tiene una afección del ciático, ¿verdad? Aquí tenemos la formación, mire, L4, L5, S1, S2 y S3 van a formar el nervio ciático grande, sumamente grande.
aquí habla de su recorrido, principalmente lo que me interesa es que va posterior y casi al llegar a la fosa poplítea se va a dividir. ¿Qué músculos inerva el ciático? Como se va posterior, va a inervar principalmente el músculo bíceps, el músculo semitendinoso y semimembranoso, y los músculos aductor mayor. También inerva la articulación de la rodilla. Vamos a repetir: bíceps, semimembranoso, semitendinoso y el aductor mayor. En la figura a la derecha vemos el músculo bíceps, vemos el semitendinoso y el semimembranoso. Y a un lado está el tensor de la fascia lata, pero ese no lo inerva. Le dijimos bíceps, semitendinoso, semimembranoso, y en el dibujo de la par vemos este que está aquí, que estoy señalando, es el aductor mayor. Aductor, aducir, aductor. El nervio ciático, ahí por la rodilla, en la zona poplítea, ¿verdad?, que está detrás de la rodilla. Acuérdense que habíamos dicho que la zona poplítea es la que está atrás de la rodilla. Esa zona se llama zona poplítea y ahí arteria poplítea, ¿verdad? Y ahí el nervio ciático se divide en nervio en nervio tibial anterior y el nervio musculocutáneo. Nervio tibial anterior y el nervio musculocutáneo. ¿Verdad? El tibial anterior se va a venir anteriormente y se va a pasar a la parte anterior de la tibia, ¿verdad? Y el músculo cutáneo se va a ir en la parte de la piel, anterior a la piel de la pierna y hasta el dorso de la pierna. El nervio ciático mayor recoge la sensibilidad de la cara posterior del muslo y de toda la pierna, a excepción de una estrecha franja interna inervada por el nervio safeno interno, pero más que todo es todo el ciático, toda la parte posterior del muslo y toda la pierna, el ciático, sensibilidad, no motor. Aquí vemos el nervio ciático, ¿verdad? Más arriba de entrar a la fosa poplítea se divide en nervio peroneo común y el nervio tibial. ¿Ya? Ciático, poplíteo, tibial y peroneo común. Este peroneo común se va a dividir en peroneo común anterior, peroneo anterior y peroneo posterior. Aquí podemos ver el peroneo común se va a dividir en peroneo superficial, y peroneo profundo. Lo que le quería dar a entender, es que se me adelanté, es que el nervio peroneo superficial se va hacia adelante, o sea, anterior, y el nervio peroneo profundo se va posterior. El nervio tibial, que sería este, se va a ir hacia la parte profunda y nos va a dar el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. ¿Se acuerda que dijimos que en la mano el nervio mediano va a inervar el primero, segundo, tercero y la parte medial del cuarto? Estamos en la parte sensitiva, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace el nervio plantar medial, ¿verdad? Que rama del tibial, que nos va a inervar la parte plantar del primero, segundo, tercero y la parte interna del cuarto. Y el nervio plantar lateral nos va a inervar, como vemos en la fotografía, el quinto y la parte externa del cuarto, ¿verdad? Nervio plantar medial y nervio plantar lateral.
el nervio cutáneo femoral posterior. Aquí podemos ver en la fotografía que está a la derecha donde se forma, ¿verdad? Aquí está formando de S1 y S2, ¿verdad? Y como que sale posterior al ciático. Y en realidad sí lo es. Mira, aquí está en la fotografía a la izquierda que está posterior al ciático y se va a la parte del glúteo y va a inervar la piel, la parte de la piel, la parte posterior. O sea, la parte inferior de la nalga y el pliegue de la nalga y la parte posterior del muslo. Pero todo eso es la piel. Nervio cutáneo femoral posterior. De S1 y S2, va, nervio cutáneo femoral posterior, S1 y S2. Aquí estaba donde le estaba diciendo, mire que va a inervar la parte de la piel, de la parte baja de la nalga, el pliegue de la nalga y la parte posterior del glúteo, pero también nos va a dar otras inervaciones. También emite hacia la parte medial una rama perineal, el que aporta inervación al perineo y a la piel del escroto en el hombre y en el labios mayores en las mujeres. ¿Verdad? El área perineo, el perineo o el área perineal es la que está entre el ano y los genitales externos, ¿verdad? Masculinos o femeninos. Entonces, esa área la va a inervar el nervio femoral, nervio cutáneo femoral posterior. El nervio pudendo, que para mí es uno de los más importantes también, y tiene que aprendérselo porque lo preguntan mucho, lo vemos bastante en patologías. El nervio pudendo está formado por S2, S3 y S4, ¿verdad? Aquí lo vemos, S2, S3 y S4. Nervio pudendo, este que está aquí. Los nervios pudendos emiten los nervios rectales inferiores. Pronto se divide en ramas terminales, que es el nervio perineal y el nervio dorsal del pene o el nervio dorsal del clítoris, respectivamente, hombre o mujer. Entonces aquí lo tenemos en la figura a la derecha, mire, que va a dar las ramas rectales inferiores, ramas al perineal y las que van al clítoris o al pene. El nervio pudendo inerva el pene y el clítoris, ¿verdad? El bulbo esponjoso isquiocavernoso del pene, ¿verdad? Y los músculos, y las áreas alrededor del escroto, el perineo y el ano. Sus fibras simpáticas postsinápticas inervan el tejido eréctil del pene. Acuérdense que habíamos mencionado en la parte simpática que llegaba al pene para producir erección, ¿verdad? Por la parte parasimpática. Fíjese cómo la parte simpática ocupa al nervio pudendo para llegar a él. Aquí vemos en la fotografía de la derecha el pudendo cómo entra del lado izquierdo y derecho. Da ramas hacia la área perianal, ¿verdad? Y también de las rectales inferiores. Aquí tenemos los músculos isquiocavernosos y el nervio pasa ahí sobre él y se van al escroto, ¿verdad? Y se va al cuerpo de pene para poder producir erección en su parte simpática. Es importante que se aprenda y conozca bien